que está a cargo de Germán Gallardo, del Canal del Fútbol. Adelante, Germán, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar con todos ustedes. Un abrazo grande a la gente que está en sintonía y por supuesto también al profesor Alfaro. Primero preguntarle, profe, ¿qué tal el asado? Porque lo veíamos que estaban compartiendo con todo el grupo y usted no permitía que metan mano ahí en la cocina. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Germán, buenas tardes. Un placer hablar contigo y a través de ti con toda la linda gente de Ecuador. La verdad que bien, la pasamos bien. Nunca me había tocado para tanta cantidad, porque empezamos para 70, pero creo que fuimos alrededor de 90 los que terminamos comiendo, más que nada para darle de comer a toda la gente que trabaja aquí en la Casa de la Selección, y hemos pasado un momento muy lindo, muy agradable. Primero hicimos un muy lindo entrenamiento a la mañana, después, bueno, a preparar la parrilla, que ya tenía todo más o menos encaminado, y a prender el fuego, a cocinar para los muchachos, y después ahí terminamos haciendo un bingo donde le entregamos algunos regalos a los muchachos de algunos sorteos que hemos hecho. La verdad que hemos pasado una linda velada, ahora los muchachos fueron a descansar, tienen dentro de un tiempo muy breve el tema del control antidoping que siempre se hace previo a lo que es Copa América, después viene todo lo que es PCR, para estar bien para el partido de Perú, por el tema de protocolos que hay que tratar de reunir, y bueno, ya prepararnos con el día de mañana, con el único día que nos queda para poder trabajar y enfrentar este lindo desafío que tenemos por delante con Perú, ¿no? Pero la verdad que hemos pasado un día muy lindo, lo hemos disfrutado mucho, nos hemos sentido realmente muy bien, y a mí me gusta mucho cocinar, me gusta mucho asar, y hacerlo para mis muchachos, para los jugadores, ha sido un placer muy grande. Qué bueno, profesor, me alegro mucho. Y ahora sí con mi pregunta. Primero, un comentario muy personal, si me lo permite. Yo creo que el trabajo de los centrales, tanto de Arboleda como Arriaga en Brasil, fue bastante bueno en líneas generales. Hicieron un partido muy, muy destacado, pero se volvió a percibir errores puntuales en defensa que lamentablemente terminaron costando y que terminaron en goles. Y el dato estadístico es que 5 goles nos han convertido de penal en estos partidos de eliminatorias. ¿Esto es algo que a usted le genera preocupación y en definitiva, qué es lo que se habla y cuál es el margen para tratar de achicar de que esto en definitiva no termine ocurriendo tan seguido? Sí, a ver, yo creo que un trabajo en líneas generales de todo el bloque defensivo. Obviamente que el desafío era jugar un partido de no esperarlo a Brasil, de tratar de salir a presionarlo en campo propio. Y yo creo que Ecuador lo hizo la mayor parte del tiempo, y lo manejó muy bien. Sabíamos también, porque no es que lo digo yo, o sea, está probado estadísticamente, nosotros tenemos programas que miden de pronto las intensidades de las presiones de los distintos equipos del mundo, y Brasil está entre los 3 mejores equipos que presiona en campo contrario, el equipo que más presiona en campo contrario junto con España y Alemania. Son de los 3 mejores equipos que presionan en ese lugar. Y era un desafío hacerlo de pronto en Brasil. Sabíamos a lo que nos atenía, a qué nos podíamos enfrentar, porque en definitiva había zonas donde de pronto no había que arriesgar la pelota, porque ahí es donde caíamos presos de la presión de Brasil, porque tienen muchas capacidades individuales, y no solamente las capacidades individuales que van desde el punto de vista técnico, sino en cuanto a la velocidad y a la capacidad de recursos que tiene. Pero honestamente, Germán, yo lo que puedo decir es lo que le dije a los jugadores, ¿no? La jerarquía se respeta, pero no se le teme. Y yo creo que Ecuador en ningún momento sufrió el partido con Brasil. Yo no sentí que Brasil nos avasalle, que Brasil nos domine, que nos someta. Sí sentí que nos faltaron cosas desde el punto de vista ofensivo que para enfrentar este tipo de rivales nosotros tenemos que tener. Porque jugando de esta manera contra este equipo de rivales, pues estamos hablando que Brasil no es el mejor equipo de Sudamérica, para mí está entre los 3 mejores equipos del mundo. Para enfrentar este tipo de situaciones, si nosotros no tenemos la capacidad de hacer retroceder defensivamente a este tipo de equipos, es muy difícil ganarlos estos partidos. Y ahí es donde todavía nosotros tenemos trabajo por delante. Entonces, para mí, hubo un muy buen trabajo de todo el bloque medio, del bloque defensivo,
esta mañana estaba mirando en un programa de 2D que nos mide las distancias entre líneas, y las distancias entre líneas del equipo siempre fueron muy buenas en cualquier bloque donde el equipo se movió, pero yo creo que tuvimos falencias que fueron más, si yo soy más crítico, más con las cuestiones de ataque, y con esto, como se lo decía, no es responsabilidad de los jugadores que están únicamente en ataque, porque de la misma manera que somos responsables los 11 jugadores para recuperar la pelota, somos responsables los 11 para poder atacar. Y para hacer retroceder a un equipo como Brasil, es necesario plantarse en campo contrario, animarse, proyectar a los laterales, abrirlo defensivamente, asumir riesgos, como los asume Brasil, que nosotros, obviamente, salvando las distancias de las 5 Copas del Mundo que tiene Brasil y los 5 años trabajados con Tite que tiene, y nosotros estamos en un, si bien inicio incipiente de trabajo, tenemos que ir hacia esos lugares, porque nosotros necesitamos nivelarnos con esos equipos o intentar nivelarnos para arriba. Y para nivelarnos para arriba hay que adquirir cosas que Brasil tuvo y que no solamente están emparentadas con la presión, con la forma de atacar o de defender. Los jugadores que más presión ejercieron de Brasil fueron los 3 hombres de arriba. Si uno ve, Richarlison, Neymar y de pronto Barbosa fueron los que más presión ejercieron. Entonces eso te habla a las claras de que no está emparentado únicamente con el talento, la capacidad de Brasil de ir para adelante. Hay un compromiso absoluto de determinados bloques que hace que Brasil pueda permitir ese tipo de situaciones. Entonces yo digo que esas son las cosas, las maneras como Brasil termina las jugadas, cómo meten rápido la pelota adentro, la agresividad en ir a buscar la pelota. Son todas cosas que nosotros tenemos que adquirir y que todavía estamos en camino de. Entonces nosotros nos vamos de ese partido con bronca, porque nosotros, o sea, esto no quiere decir que estamos discutiendo el resultado bajo ningún punto de vista. Pero sí digo que nosotros el partido con Brasil no lo sufrimos. Nosotros no nos sentimos sometidos por Brasil. Y más allá de sutilezas, de cuestiones de decisiones, porque insisto, y después vi las jugadas, y la jugada de Fred era tranquilamente de doble amarilla, como la de Paquetá, podría haber sido tarjeta roja, que hubiese a lo mejor cambiado el destino de un partido, como yo lo hablaba en su momento después con Danilo, con Fabinho, que ellos nos decían, nosotros no tenemos la culpa. No, yo con Brasil no digo nada. Yo digo que situaciones similares no se quizás midieron de la misma manera. Y Ener Valencia sufrió una amarilla que a lo mejor no sufrió Fred, que si Fred hubiese tenido esa amarilla hubiesen jugado con un hombre menos. Tal vez Brasil nos ganaba con un hombre menos, porque tiene la capacidad para ganarte con un hombre menos también. Pero sí digo que hay determinadas circunstancias que disparan el partido para un determinado lugar. Y sí creo que tenemos que tener cuidado, porque, por ejemplo, también le decía, ¿cuántas veces pateó Brasil antes de la jugada que terminó derivando en el penal? Pateó 4 veces al arco y fueron defectuosas, pero el hecho de terminar las jugadas, más allá de que Ángelo tiene la intención de rechazar la pelota, y ahí es donde también, porque Brasil pone siempre el cuerpo en la disputa de la pelota, y a veces son sutilezas de VAR, porque fíjense que el árbitro que estaba mirando la jugada de frente cobró full en ataque, y después pasaron 5 minutos 20 para después terminar de llevar la sanción hacia el otro lugar, que terminó, en lugar de ser full en ataque, terminó cobrándolo como un penal en contra. Entonces sí, obviamente, tenemos que corregir esas cosas, no puede ser que pronto cometamos tantos penales, que tengamos cuidado en no sacar las piernas adentro del área, es algo que lo hablamos permanentemente. Pero sí entendemos de que hay otras cosas que nosotros tenemos que mejorar, más allá de que, como les dije, a mí me gusta mantener el cero en nuestro arco y todo lo demás, que son las cuestiones que nosotros tenemos que dar, y ahí es donde yo hablaba con los muchachos y decía que tenemos que tener un sentido autocrítico de las cosas que nosotros tenemos que tratar de corregir si nosotros estamos dispuestos a querer crecer. Porque son las cosas que nos van a demandar esta clase de partidos, como lo va a ser el partido de Perú, que tengamos que jugarlo. Entonces, todas esas cosas son las que tenemos que incorporar. Y más allá de que ganemos o que perdamos un partido, de la misma manera que ganamos contra Colombia y hubo cosas que fui crítico de que teníamos que corregirlas, hacerlas mejor. Entonces, obviamente que en el fútbol, por lo general, se habla a partir de los resultados, y es muy difícil
justificar cosas si no se habla a partir de los resultados. Nosotros hablamos de los rendimientos, y en los rendimientos ahí vemos las cosas que entendemos que se hicieron bien y las cosas que entendemos que se hicieron mal. Y ahí es donde, en definitiva, uno trata de ser autocrítico y decir, bueno, ¿cómo transformamos esta derrota en algo que nos genere una conclusión positiva? Bueno, de esta manera, analizando las cosas que hicimos bien, analizando la postura y la actitud que tuvo el equipo para ir a plantarse con Brasil, analizando las cosas que nos faltan para ganar este tipo de partidos como equipos con Brasil, y son las cosas, como le dije a los jugadores, es responsabilidad mía encontrar las respuestas y las soluciones para que nosotros encontremos los caminos para ganar este tipo de partidos, ya sea con Brasil o con Argentina en condición de visitante o con Uruguay en condición de visitante. Esas son las cosas que nosotros tenemos que tratar de plantearnos para adelante si es lo que queremos realmente generar una evolución en cuanto al rendimiento de selección nosotros tenemos. Este nuevo desafío, y que bueno, estás provocando que haya mucha ilusión en el Ecuador, cosa que no nos extraña conociendo tu capacidad profesional. Gustavo, enfrentar a este Perú, ¿qué significa para ti? Digo, o qué significa para Ecuador, porque Perú logró la clasificación al Mundial, acaso fue la gran sorpresa para Rusia, fue subcampeón de Copa América, pero en lo que va de la eliminatoria, y por más que todavía falta mucho camino por desandar, 1 punto sobre 15 posibles. Y si Ecuador le gana a Perú, será 1 punto sobre 18 posibles. Enfrentar a este Perú en esa coyuntura es más complejo que de repente si lo tuvieses en la cresta de la ola en cuanto a estadísticas. Pierre, primero quiero mandarte un abrazo grande y es un placer hablar contigo nuevamente. Mira, yo creo que siempre es complejo enfrentar a Perú, porque Perú viene trabajando de una determinada manera que le dio la posibilidad a que Ricardo le dé su impronta a Perú, y eso le permite clasificar a una Copa del Mundo, a hacer una muy buena Copa América, y de pronto, más allá de que le toca en un arranque de eliminatoria complejo en función de resultados, de rivales y de cosecha de puntos, en las cuestiones ideales que uno quiere llegar a tener, uno sabe que, como le dije a los jugadores, nosotros no podemos jugar este partido mirando la tabla de posiciones. Porque, Pierre, lo que yo voy a decir, vos lo sabés mejor que yo. Perú en la 7ª fecha de la eliminatoria anterior, ¿cuántos puntos tenía, Pierre? Estábamos un poquito mejor de lo que estábamos ahora igual. En la 7ª fecha tenían 4 puntos. Así es. 7ª fecha tenía Perú 4 puntos. De ahí vino una remontada. En el 8º partido ganó. ¿A quién le ganó? La remontada empezó en Paraguay. Empezó contra Ecuador, 2-1, su 8ª fecha. Ahí empezó la recuperación de Perú, y de ahí vino una seguidilla de resultados positivos que terminaron depositándolo a Perú en el 5º puesto, y después pasando en el repechaje a jugar la fase final del Mundial. Entonces, nosotros no podemos confiarnos en este escenario. Nosotros no podemos quedarnos tranquilos y decir, no, va a ser un partido sencillo para nada, porque Perú vino acá a Ecuador y ganó muy bien cuando vino a jugar aquí. Entonces, nosotros no podemos confiarnos en decir de que este va a ser un partido accesible, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque sabemos que tanto Perú como Ecuador están peleando por lo mismo, y son rivales que circunstancialmente están distanciados en la tabla de posiciones, tienen el mismo objetivo de búsqueda. Entonces, ahí donde nosotros estamos luchando. Y sabemos que son partidos muy difíciles, son partidos muy complejos, son partidos donde obviamente que la responsabilidad que uno la tiene cuando está en condición de local son mayores que cuando está en condición de visitante, pero para nada es sencillo. Obviamente que me hubiese gustado encontrar al mejor Perú, porque en definitiva uno sabe que lo va a encontrar abierto, con confianza, buscando cosas. Tal vez encontremos un equipo que se fortalezca, que reduzca los espacios, que salga de contragolpe, que nos corte los circuitos, y para eso también tenemos que encontrarle nosotros soluciones, y esa es la postura que en definitiva Perú viene a tomar. Pero sabemos que ya saben cuál es la receta para
para jugar aquí, como lo hizo Uruguay, que también había ganado aquí, o Colombia, que había ganado aquí, y esto es lo mismo que tenemos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que centrarnos en una realidad, en las cosas que tenemos nosotros como rendimiento y el rival que nosotros tenemos enfrente. Y todo rival tiene su complejidad, más allá de que Brasil te someterá a una cosa, Uruguay a otra, de pronto Venezuela a otra, Perú a otra, pero como tal, nosotros tenemos que enfrentarla. Entonces, nosotros sabemos que tenemos por delante un rival muy complejo, que lo peor que podemos hacer nosotros es, como se lo dije a los jugadores, mirar el resultado de lo que pasó el otro día en el partido con Colombia y mirar la tabla de posiciones. Si nosotros nos enfocamos únicamente en eso, cometemos un error de apreciación. Y nosotros tenemos que saber que vamos a enfrentar a un Perú necesitado, que va a venir a jugarse todo por el todo a Ecuador, que va a venir a plantearse este partido como una final, y como tal nosotros tenemos que vivirla y como tal nosotros tenemos que jugarla. Continuamos con la participación de Michael Rosero de Área Deportiva. Michael, te escuchamos. Hola, profe, qué gusto saludarlo por primera vez en rueda de prensa. Sería un gusto darle la mano en cuanto ya tenga la oportunidad de conocerlo en persona. Profesor, esta semana hay que enfrentar dos competencias. Primero la del martes de eliminatorios, que es muy importante. Y después ya pensar en la Copa América, que arranca el domingo. ¿Cómo está la planificación para este torneo? ¿Los jugadores que están convocados son los mismos que viajarán a Brasil? ¿Se extenderá la lista? ¿La reducirá? Quiero que por favor nos amplíe el panorama de la selección, ya con miras en lo que será desde el domingo la participación del Tri en este torneo continental, y éxitos de esta semana, profe. Sí, Michael, un placer. Y ojalá tengamos la chance de estrecharnos las manos tanto contigo como con todos los periodistas ecuatorianos, y que ojalá podamos tener una conferencia de prensa que deje de ser virtual y sea presencial, para que en definitiva sea más un diálogo de ida y vuelta y nos podamos mirar a los ojos cuando nosotros hablamos y cuando nos expresamos, y que tengamos también el espacio para discutir de fútbol por ahí en off, que es algo lindo que tiene, ¿no? El ida y vuelta, cuando uno puede discutir de fútbol y hablar de fútbol, que es lo que realmente nos apasiona. Sí, la verdad, Michael, nosotros estamos orientados específicamente a este partido de eliminatorias. Después sabemos, sí, estuvimos viendo todo lo que va a ser de aquí en adelante Copa América, todo lo que viene por delante. Yo tengo 31 jugadores, quiero ver cómo terminamos después de este proceso del partido de Perú, cómo llegamos físicamente, porque tenemos algunos jugadores que vienen arrastrando algunas cuestiones de molestias y algunas situaciones que tenemos que evaluar bien, de lo cual después tenemos que dejar 28, porque tenemos que llevar 28 a la Copa América. Así que en función de lo que pase ahí, la planificación nuestra no se modifica en absoluto, más allá de que la Copa América a último momento permitió cierta flexibilidad, porque ustedes deben saber que Argentina de pronto decidió ir y venir de Argentina a Brasil y no quedarse, como siempre estipulaba el hecho de las Copas Américas, de quedarse en su lugar, y eso en esta oportunidad se permitió. Nosotros vamos a tener un partido y después vamos a tener una semana más larga para poder competir en ese aspecto, pero bueno, también las distancias nuestras son largas en ese sentido. Estamos todavía discutiendo cómo vamos, o viendo cómo vamos a llegar, porque de pronto puede ser un viaje de 3 horas o puede ser un viaje de 7 horas y nos obligan a ir a Río de Janeiro, porque de pronto en Mato Grosso, el aeropuerto que circula ahí, tenemos las versiones de que es un aeropuerto internacional y otros nos dicen que no, y para hacer migraciones tendríamos que pasar por Río de Janeiro. Entonces todo ese tema de logística lo estamos tratando de resolver a las apuradas en este tiempo, porque son las cosas que en el devenir, que uno quiere tener una planificación un poco más clara, todo este cambio de sede y de cuestiones que se dio en torno a la designación de Copa América nos ha puesto en esta clase de aprietos. Pero sí, la idea es tratar de primero enfocar nuestra prioridad. Nuestra prioridad son las eliminatorias, terminar el tema de las eliminatorias, hacer una evaluación de cómo están los jugadores en ese aspecto, cómo llegan en ese sentido, después ver de los 31 tendré que bajar a 28, espero no tener ningún jugador lesionado en ese aspecto para poder contar con todos y que
que sea una decisión personal mía, reducir la lista de 31 a 28 y no por cuestión de una cuestión particular de una lesión de un jugador, uno tenga que bajar eventualmente a un jugador. Y después ya sí, después del partido de Perú, que nosotros vamos a tener un día y medio, que los jugadores van a tener libre, porque después nos vamos a juntar acá a entrenar para viajar el día 11 para Brasil. Ahí ya nos vamos a meter decididamente en lo que va a ser todo lo que viene con Copa América. Pero discúlpame, Michael, si no fui más claro y más específico en este aspecto, pero honestamente lo que estamos hablando con los jugadores, lo que estamos mentalizados con los jugadores y enfocados con los jugadores es el partido de eliminatorias. Porque para nosotros el partido de eliminatorias es muy, pero muy importante, porque el partido de eliminatorias es lo que nos puede dar la chance de llevarnos a un mundial. Y por más que seamos campeones de la Copa América, eso no nos lleva a un mundial. Así que nuestro enfoque está obviamente centrado y absolutamente concentrado en lo que es el partido de eliminatorias. La siguiente interrogante